Muy bien, a continuación vamos a explicar el cálculo de pH de diferentes disoluciones. Bien, para poder explicar esto, lo que hemos venido explicando en clase es lo siguiente. El agua tiene la particularidad de ionizarse y lo vemos en esta siguiente imagen. Puede formarme el famoso ion hidronio y también se puede formar el ion hidroxilo. ¿Sale? Entonces, cada vez que dos moléculas de agua realizan este proceso de ionización, pues lo que tenemos en claro es que se forman las mismas cantidades de hidronio, por un lado, y las mismas cantidades de hidroxilo. Eso derivó en un estudio y un ejercicio práctico para poder determinar la fórmula de Kw. ¿Vale? Kw es la constante de ionización del agua. Y Kw significa o se obtiene mediante la expresión de los iones de hidronio que multiplican a los iones de hidroxilo. Como hemos visto, el ion hidroxilo son cargas negativas y los iones hidronios son cargas positivas. Cuando ambos se multiplican, resulta en un valor molar, y este valor es 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado. Es decir, cada vez que se multiplican las mismas cantidades de hidronio y de hidroxilo, el valor de Kw equivale a 1 por 10 a la menos 14 moles al cuadrado. Ahora bien, este fenómeno de ionización por parte de estas moléculas de agua también lo sufren diferentes compuestos, aquellos que denominamos coloquialmente como ácidos. Los ácidos tienen la particularidad de desprenderse de los hidrógenos, es decir, en este ejemplo el ácido clorhídrico se puede ionizar en iones de hidronio y por otro lado tendríamos aquí cloros. En los ácidos no se forman iones hidroxilo. Todos los ácidos son donadores de protones de hidrógeno. Ahora, del otro lado, en un compuesto diferente, encontramos a las bases o alcalinos. En los alcalinos también sufren el proceso de ionización. En este caso se puede separar lo que es el sodio, un catión positivo, y se separa el grupo hidroxilo con carga negativa. Entonces, como vemos en lo opuesto, las bases no generan hidronio, sino generan hidroxilo. Por lo tanto, abundan con cargas negativas aquí y de este lado de los ácidos abundan cargas positivas. Cuando nosotros queremos preparar una solución, podemos calcular la concentración de hidronios o la concentración de hidroxilos. Y a partir de eso podemos conocer el pH. ¿Cómo hacemos eso? Gracias a la segunda fórmula que dice pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno. Entonces vamos a aplicar estas dos fórmulas que estamos desarrollando en este momento para la resolución del siguiente ejemplo. Vamos a utilizar la fórmula de Kw y la fórmula de pH en esta serie de ejemplos que vamos a desarrollar. El primer ejemplo dice lo siguiente. Calcula el pH de una disolución ácida de ácido clorhídrico cuando está en un matraz a una concentración 0.25 molar. ¿Qué nos interesa de este dato? Nos interesa la concentración molar y la fórmula del compuesto. Si se dan cuenta, aquí no me interesa o no me está dando un valor de volumen de esa disolución. No es necesario utilizar la fórmula de volumen para conocer el pH y lo vamos a ver ejemplificar de esta forma. Utilizando la fórmula de Kw, podemos asumir que, el agua se disocia en hidrógeno y hidroxilo. ¿Vale? Yo puedo calcular la concentración de OH o de hidrógeno mediante esta fórmula. ¿De acuerdo? ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, gracias a que nosotros conocemos la concentración molar de el ácido.
Recordemos que los ácidos, al ionizarse, se ionizan en las mismas cantidades y concentraciones molar. Es decir, si aquí tengo 1 molar con la molécula, que ambos átomos están unidos, esta misma concentración va a pasar a ser igual a la misma cuando se obtienen los puros protones de hidrógeno. Por el otro lado, las bases, cuando están en la molécula completa, tienen cierta concentración, vamos a poner ejemplo 1 molar. Cuando se disocian, va a ser la misma concentración molar del ion hidroxilo. Eso gracias a que son ácidos fuertes y bases fuertes. Entonces, ya por ende podemos asociar que la concentración de hidrógeno, en este ejemplo, es de que el ácido clorhídrico tiene 0.025 molar, por lo tanto va a ser igual a la misma concentración cuando está ionizado, es decir, únicamente el catión hidrógeno. Haciendo esta aseveración, porque es un ácido fuerte, podemos aplicar la fórmula directamente, el cual es la siguiente. pH es igual al menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno. ¿Y cuál es la concentración de hidrógeno? Pues ya la conozco. Es 0.025 molar. ¿Listo? Ahora, aplicando la fórmula matemática, realizamos el cálculo en la calculadora y observamos lo siguiente. pH es igual al menos el logaritmo de 0.025 molar y aplicando la fórmula, entonces vamos a nuestra calculadora científica y vamos a ubicar las teclas que nos dirigen para hacer esta operación matemática. Vamos a identificar de la siguiente forma y lo vamos a introducir en la calculadora bajo este orden. Vamos a escribir en la calculadora menos y no solamente este signo de la operación de resta. Este no se debe de considerar. Vamos a considerar nosotros esta tecla con el símbolo entre el paréntesis. Escribimos menos logaritmo, vamos a ubicar la segunda tecla, menos logaritmo, y vamos a ver que en la pantalla aparece la siguiente característica, nos abre un paréntesis. Ahora, cuando nosotros introducimos el valor, vamos a buscar, obviamente, escribir 0.025 y nos va a dar un resultado de un pH igual a 1.60. Muy bien, con esto ya tenemos el resultado que nosotros obtenemos. Ya conozco el pH de esa disolución que se encuentra en ese matraz y para corroborarlo, en la práctica lo que tendremos que hacer es utilizar un potenciómetro o una tira de pH para poder determinar con mayor precisión el pH práctico. ¿Sale? Este es el primer ejercicio.